Hola chicos, buenas tardes y bienvenidos a esta primer clase de Ética y Valores. Este es un video pregrabado con la intención de que todos sus demás compañeros todavía se puedan meter a la plataforma de Classroom y que días posteriores podamos hacer nuestras videollamadas en vivo para poder despejar cualquier tipo de duda. Entonces, sin más por el momento, comencemos. Pues vamos a comenzar. En esta primera sesión vamos a revisar 3 puntos de nuestro programa. Primero, el origen de la ética y su relación con la filosofía. Segundo punto, la diferencia entre ética y moral. Y por último, vamos a revisar la relación de la ética con la axiología y la estética. Pero entonces lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la ética. Entonces vamos a definir a la ética con una primera idea etimológica. ¿Qué es esto? El origen de la palabra. Y tenemos que la palabra ética proviene del vocablo griego ethos, que significa costumbre. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos una primera idea en cuanto a la definición etimológica y que además este concepto de la ética nace con los antiguos griegos. También vamos a entender que la ética pues es una disciplina filosófica que estudia lo bueno y lo malo de la conducta del ser humano, ¿sí? Esto siempre con base a la moral. Ojo, entonces aquí ya estamos agregando un segundo elemento, un segundo concepto que es la moral. Y bueno, esto va a ser dentro de la sociedad en la que este ser humano se ha insertado pues de forma natural. Los antiguos griegos empezaban a estudiar esta ética y cómo era el comportamiento dentro de la comunidad en la que se encontraban. La moral, por otra parte, chicos, la vamos a definir de latín moralis, que significa de igual forma costumbre, ley, norma o regla. Por eso siempre que hablamos de la ética lo asociamos con la palabra moral, porque originalmente ambas significan en primera instancia costumbre. Pero de la misma forma, una definición un poquito más formal de lo que es la moral, pues podemos decir que es un conjunto de normas que regulan el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad, con un solo objetivo, el poder vivir en paz. Todas las normas que tenemos dentro de nuestra sociedad tienen ese objetivo, que predomine la paz y la sana convivencia entre todos nosotros. Esas normas, esas reglas que el ser humano llega a establecer cuando está en una sociedad, bueno, pues son de diferentes tipos. Tenemos las normas jurídicas, las normas religiosas, las normas morales o eh, de cualquier tipo de reglamentación, pues que se encuentren dentro de la sociedad en el que el ser humano esté conviviendo. Estas normas, te comentaba hace un momento, pues las va a estipular cada sociedad. Y el hecho de que yo quiera integrarme a una sociedad por necesidad, pues tengo que acatar esas normatividades. Porque pues cuando esto no sucede así, cuando yo no obedezco esas normas, puedo ser sancionado o incluso ser expulsado de la misma sociedad. Más adelante, en otros videos, vamos a estar especificando cuáles son este tipo de normas que te acabo de mencionar. Bueno, hablemos también un poquito acerca del origen del estudio de la ética, de dónde proviene esta. Y bueno, déjame platicarte que la ética proviene desde una de las culturas más antiguas de la humanidad, que son los griegos. Los griegos, también conocidos como los clásicos, eran personas que les gustaba estudiar todo a su alrededor, qué es lo que pasaba en su naturaleza y también dentro de su sociedad.
a estos personajes, a estos griegos llamados también los clásicos, pues surgían algunos pensadores y estos pensadores se les empezó a conocer con el nombre de filósofos. Entre los filósofos más destacados que podemos mencionar y que además vamos a estar estudiando en clases más adelante, pues tenemos a Aristóteles, Platón o Epicuro, entre muchos otros, ¿sí? Te estamos hablando de esta cultura griega aproximadamente en el siglo IV o III antes de Cristo. Estamos hablando de muchos siglos atrás, pero también existen otros filósofos que se les consideran como contemporáneos. Para poderlos ubicar en esta línea del tiempo de la que yo te estaba mencionando, antes o después de Cristo, los contemporáneos datan pues de diferentes siglos después de la era cristiana. Estamos hablando a lo mejor del siglo X, del siglo XV, del siglo XIX o incluso hasta nuestros días. Tenemos personajes importantes como tal vez Immanuel Kant, Santo Tomás o también Jean Piaget. Entre muchos otros, te comentaba, vamos a estar revisando a muchos de estos personajes más adelante. Ok, entonces, ¿qué es un filósofo? Porque cuando hablamos de pensadores, filósofos, ya sean clásicos o contemporáneos, pues tenemos que hablar forzosamente de la filosofía. ¿Y qué es la filosofía? Va nuevamente, chicos, definición etimológica. La filosofía proviene de dos palabras griegas, philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. O sea, imagínate qué padre, qué rico era para esos pensadores el hecho de que el conocimiento, la sabiduría, les iba a provocar amor. Esos sujetos eran amantes del conocimiento, les gustaba descubrir cosas nuevas todos los días. Por eso se les llamaba filósofos. La filosofía, pues también es una ciencia que se encarga de estudiar el porqué de las cosas. Se preguntaban constantemente estos filósofos qué está ocurriendo a su alrededor, tanto clásicos como contemporáneos, ¿eh? Y a lo mejor se preguntaban, bueno, ¿por qué hay un día? ¿Por qué hay una noche? Y por ahí un filósofo empezó a darse cuenta, pues que la Tierra estaba o era un ser vivo, es un ser vivo. Y este ser vivo que está en constante movimiento, bueno, uno de ellos es que sobre su propio eje, ¿sí? Está dando vueltas. Y a ese movimiento de la Tierra que da vueltas sobre su propio eje se le llama rotación, ¿sí? Y esta rotación sobre su propio eje hacía que durante 12 horas del día la Tierra se le iba a proyectar luz del Sol y que después de esas 12 horas le iba a dar la otra cara y que iba a tener una noche. Ya se estaban preguntando entonces qué es lo que pasaba, ¿sí? Dentro de su mundo natural y también dentro de la sociedad. Ser filósofo o tener una filosofía, bueno, eso también implica un estilo de vida, una forma de pensar o una serie de principios propios del ser humano. ¿Qué significa esto, chicos? Esta última idea. Que los filósofos, además de compartir sus ideas acerca de cómo veían al mundo de una forma particular, pues también lo llevaban a la práctica. Un ejemplo de ellos, vamos a mencionar Immanuel Kant. Immanuel Kant era un filósofo contemporáneo que decía que al niño, que a los pequeñitos, se les educaba solamente con los buenos ejemplos de los adultos. Que si tú querías que un niño no mintiera, tú como adulto no le mientas. Entonces, Immanuel Kant tenía que hacer esto un estilo de vida.
No tenía que mentirle a los niños para poderles enseñar que la mentira, pues era mala. Eso también implica la filosofía, tener un estilo de vida. Y bueno, la filosofía, chicos, es una de las ciencias más antiguas del mundo, ¿sí? Y a esta se le puede considerar como la madre de todas las ciencias. Y ahorita te voy a explicar el por qué. Imagina que todo este plano, ¿sí?, de la pantalla es el universo. Y hay un montón de conocimientos que se encuentran ahí dispersos, flotando en este gran universo de todo lo que los filósofos podían ver. Entonces, un día, uno o algunos filósofos empezaron a encontrar conocimientos, ¿sí? A ver si me vas a ayudar un poquito a pensar. Encontraron un conjunto de conocimientos que estudiaban el movimiento de las cosas. Entonces decidieron llamarle a ese conjunto de conocimientos física. Encontraron, ¿sí?, también otro conjunto de conocimientos que les iba a permitir descubrir técnicas de enseñanza y aprendizaje para las nuevas generaciones. Y a ese conjunto de conocimientos se les llamó pedagogía. Después encontraron otro conjunto de conocimientos con el paso de los años, otros pensadores que podían hacer uso de algo llamado computación, o que a lo mejor al conjunto de conocimientos que estudian los hechos del pasado le podían llamar historia. Entonces, dentro de este universo, estos pensadores encontraron un montón de conocimientos que le fueron dando nombre a cada uno de ellos. La química, la sociología, las matemáticas, la política, la biología, la psicología, entre muchas otras más. Todos estos conocimientos se fueron conjuntando, ¿sí?, y se les dio un nombre. Ahí tenemos a todos esos conocimientos. Pero ¿qué crees? Hay un conocimiento más antiguo que todos estos. Bueno, antes de mencionarte esta, el ser humano también a estos conocimientos los empezó a llamar de dos formas. Las que estás viendo con ese pequeño título les llamo ciencias exactas. Estas ciencias exactas se podían distinguir de las ciencias sociales. Hizo esta gran separación entre dos ciencias. Entonces te comentaba, la más antigua de estas ciencias que descubrió el ser humano le llamó filosofía. Y si tú me preguntas el por qué la más antigua del mundo, te respondo de la siguiente manera. Porque todos los pensadores expertos en cada una de estas áreas, como la física, un Sir Isaac Newton, a lo mejor en la pedagogía, una María Montessori, o a lo mejor, no sé, en matemáticas, un Pitágoras, que era un pensador clásico, un antiguo griego, antes de ser físicos, antes de ser pedagogos, antes de ser matemáticos, fueron filósofos. Porque un día Sir Isaac Newton estaba muy cómodamente bajo un árbol leyendo y de pronto le cayó una manzana en la cabeza. Y en ese momento, antes de emitir una ley de la gravedad, él se preguntó, ¿por qué? Primero fue filósofo. Primero se cuestionó qué es lo que hizo que esa manzana se cayera hacia el suelo, qué es lo que le estaba trayendo hacia el mismo suelo. A lo mejor María Montessori, pedagoga, antes de empezar a mencionar su método de enseñanza dedicado hacia los pequeñitos, pues también se preguntó, ¿cómo puedo hacer que un niño pequeño aprenda de la mejor manera? O el último ejemplo que te mencionaba y el más
evidente, Pitágoras. Tú conoces a Pitágoras como un pensador matemático griego. Pero Pitágoras primero se preguntó qué es lo que pasaba si sumaba eh, o qué obtenía como resultado al sumar un cateto adyacente y un cateto obtuso. Creo que algo así era su postulado, ¿no? Y descubrió pues que esto iba a ser igual a la hipotenusa. ¿Sale? Entonces tenemos ciencias exactas, tenemos ciencias sociales y que además el origen de todas estas pues fue en la filosofía. Pero bueno, ojo, ya entonces estamos mencionando un concepto más, la ciencia. Una ciencia, jóvenes, la vamos a definir como un conocimiento exacto de la materia. Cada una de estas ciencias que yo aquí te escribí, ¿sí? Tienen un conocimiento preciso de su área. Por ejemplo, la química estudia la materia y su transformación. En el caso de la historia, pues estudia los hechos del pasado. La biología a los seres vivos. La política, los diferentes sistemas de gobierno. Y así nos podemos ir con esta y con muchas otras más ciencias al explicar que tienen un conocimiento exacto. Pero vamos a continuar. Bueno, ya que vimos que hay dos tipos de ciencias, las ciencias exactas y las ciencias sociales, pues vamos a definir un poquito cada una de ellas, ¿sí? Las ciencias exactas, pues son aquellos conocimientos que estudian la transformación de la materia. La materia puede ser la madera, la materia puede ser un pedazo de carbón, la materia puede ser cualquier ser vivo, por muy grande que sea o por muy pequeño que éste sea. Entonces, eso es la materia, lo que se va a dedicar a estudiar. Generalmente tú las conoces como ciencias naturales de igual forma. Por otro lado, entonces, tenemos a las ciencias sociales y a estas las vamos a definir que son aquellas que estudian pues el comportamiento del ser humano en la sociedad, ¿sí? Los hechos históricos, cómo se organizan, dónde han vivido a lo largo de la historia, etcétera. Siempre las ciencias sociales se encargan de estudiar al ser humano. ¿Estamos? ¿Cuál es la diferencia entre una ciencia social y una ciencia exacta? Bueno, ya vimos que una estudia la naturaleza, otra estudia eh, al hombre o al ser humano de manera general, ¿no? Pero también podemos encontrar, por una parte, que las ciencias exactas, al estudiar la materia, todo lo que lo rodea, pues también trabaja con postulados que le llama generalmente leyes. Una ley es un enunciado universal que se aplica aquí en México en el año 2020 y que se puede aplicar a lo mejor en China en la misma época o a lo mejor en Estados Unidos hace 20 años atrás. Un ejemplo de estas leyes de las ciencias exactas se me ocurre así de momento, pues por ahí hay una ley que dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces este postulado o esta ley pues es una ley universal del área de la química. ¿Sale? Por otro lado, las ciencias sociales que estudia el comportamiento o la acción del ser humano dentro de la sociedad, bueno, este no puede trabajar con leyes, trabaja con teorías. Y esa es una gran característica que las pueda diferenciar. Ya dijimos que las leyes, primero que nada, son universales. Aplican en cualquier lugar y en ocasiones sin importar la época. Una teoría no, chavos, una teoría no tiene esa característica, sino una teoría, te voy a explicar, es una posible solución a un problema. Un ejemplo se me ocurre el siguiente. Por ahí hay una teoría, me acuerdo de mis clases de historia, hay una teoría que nos dice que el poblamiento de América se dio hace muchos, muchos siglos atrás, cuando los antiguos nómadas
que eran aquellos grupos de personas que viajaban de un lugar a otro, pues cruzaron por la parte más superior de nuestro globo terráqueo, ¿sí? En un lugar llamado el Estrecho de Bering, que conectaba a estos dos continentes, parte de lo que es Asia con lo que es América, y que cuando este se congeló, estos nómadas tuvieron la posibilidad de poder cruzar de un continente a otro. Eso es una teoría. No es una ley que dice que a fuerzas así llegaron a América. Otra teoría que puede explicar cómo fue el poblamiento del continente americano es que los antiguos navegantes de Europa salían a la mar y para ellos simplemente Europa era todo el mundo conocido en aquel entonces y que por alguna situación a lo mejor de naufragio, a lo mejor de que se perdían en los grandes mares, pues estos navegantes llegaban a suelo desconocido y ese suelo desconocido muchos siglos después se dieron cuenta que era un nuevo continente, el continente americano. Entonces ahí tenemos dos teorías de cómo se pudo haber poblado nuestro continente. Espero haya quedado bien resuelta esta diferencia. Bueno, seguimos trabajando con lo que es la filosofía. La filosofía, chavos, bueno, se va a apoyar de muchas disciplinas, ¿sale? Para poder hacer un estudio más completo del porqué de las cosas. Pero a nosotros nada más nos van a interesar dos en particular. Una de ellas es la axiología. La axiología, chicos, es aquella que estudia la naturaleza de los valores, perdón. También se puede entender a esta como que estudia a los valores y estos valores cómo han cambiado a través de los años o a través de las culturas. Los valores suelen cambiar, chicos, ¿sí? Dependiendo de la época, dependiendo de la comunidad del que estemos hablando. Ahorita te voy a poner un ejemplo de cómo han cambiado a lo mejor los valores. Y por último, pues esta axiología pues estudia lo que se puede considerar valioso o no. ¿Vamos bien? Ahora sí, un ejemplo de cuando la axiología está estudiando lo valioso que puede ser un valor. Ejemplo, chicos, valor, respeto. Y vamos a hablar de respeto aquí en nuestro país. Generalmente tenemos una cultura pues que nos falta mucho para poder progresar y que en ocasiones el respeto a los adultos mayores no se les da. Cuando vemos a un adulto mayor en la comunidad, pues lo tachamos como alguien que nos sirve, como alguien que pues nos estorba y no le mostramos el respeto debido. Y lamentablemente es una realidad que hoy día podemos visualizar en nuestra sociedad, en México en pleno siglo XXI. Pero si tomamos el mismo concepto de respeto, pero lo vamos a trasladar a países, por ejemplo en Japón, ¿sí? El respeto a los adultos mayores es totalmente diferente. A los adultos mayores en Japón, por ejemplo, se les respeta demasiado y se les respeta por una situación en particular, por el conocimiento que ellos pueden aportar a las nuevas generaciones. Como ya han vivido, tienen experiencias, tienen enseñanzas que nos pueden transmitir. Entonces ya vimos cómo un valor sí puede cambiar, ¿sí? Dentro de una sociedad a otra sin importar el tiempo, sin importar el lugar. ¿Sí? Pero vamos a continuar. La otra disciplina filosófica que nos interesa estudiar se le conoce con el nombre de estética. La estética, por su parte, se encarga de estudiar la esencia de la belleza y del arte. De la belleza de cuando algo se puede considerar bonito o feo. Y el arte porque se supone que aquellas expresiones del ser humano a través de lo que puede ser la pintura, la música,
o todas sus diferentes manifestaciones artísticas se expresa belleza. Este análisis de la belleza pues también depende mucho del contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es hablar del tiempo y el espacio de algún hecho o algún evento en particular. Y si estamos hablando de la belleza, dependiendo de las sociedades, dependiendo de la época, pues este suele cambiar un poco, chavos, porque no es el mismo concepto de belleza que se tiene o se tenía en México hace 70 años al que se tiene ahorita. Hace 70 años se consideraba bello a un hombre corpulento, con vello facial, abundante vello facial, y a lo mejor con rasgos gruesos en su persona. Eso era el concepto de belleza en los hombres hace 70 años en nuestro país. Hoy día no. Hoy el concepto de belleza en nuestro país es completamente distinto. Primero que nada, ya un hombre robusto ya no se le considera bello, tiene que ser completamente estético, delgado, musculoso. Ya no se considera bello que un hombre traiga una barba desarreglada. Ya hoy día o debes de estar bien rasurado o incluso pues tener tu barba bien recortada todo el tiempo. Entonces la belleza cambia. El concepto de belleza cambia dependiendo de la época y pues también depende de la sociedad. Y bueno, chicos, ya para poder finalizar, vamos a relacionar, vamos a analizar cuál es esa importancia de entre nuestra materia de estudio, que es la ética, que ya decidimos que se estudia lo bueno y lo malo del comportamiento del hombre. Por su parte, la axiología estudia a los valores. Y la estética, pues bueno, va a estudiar lo que es bello o lo que es feo. ¿Cómo se relacionan con cada uno de estos? Bueno, pues de la siguiente manera, te explico. Vamos a considerar bueno como algo bello y como malo aquello que es feo dentro del comportamiento del mismo ser humano. ¿Y por qué lo vamos a estudiar de esta manera? Hoy día vivimos en una sociedad que vive a través de la apariencia. Es decir, importa mucho cómo te ves, que te veas bonito, que estés presentable. Pero lamentablemente esto no encaja a lo mejor con aquella práctica de valores que tienes en tu persona. Y ya no hay esa congruencia. Tú a lo mejor te puedes ver bello todo el momento, te puedes ver arreglado, arreglado, te peinas, en el caso de las mujeres te maquillas, estás siempre a la moda y eres una persona bella o atractiva hacia la vista. Pero a lo mejor en este mundo, en esta sociedad moderna en la que vivimos, pues a lo mejor los valores que tú estás practicando pues no tienen nada que ver con aquello superficial que tú estás proyectando, con aquello que solamente dejas ver. Eres muy bello, eres muy bonito, muy bonita, pero a lo mejor no tienes valores como el respeto, no tienes valores como la responsabilidad, como la constancia, como la fortaleza. Y es esa la relación que existe entre estas tres disciplinas filosóficas. Bien, espero no te hayan quedado dudas acerca de estos temas que revisamos dentro de esta pequeña presentación. Y ahora bien, ¿cuál va a ser tu primer tarea y obviamente las características de la misma? Primero, a partir de todo lo que vimos en la presentación, tú tienes la tarea de complementar a través de una búsqueda en internet o en cualquier libro o fuente que sea de tu preferencia todo lo que revisamos en esta sesión. No quiero que solamente revises otra vez el video y escribas esto en tu cuaderno. No, complementalo con más información. Entonces lo que quiero que lo hagas esto es a mano, que lo ilustres, ¿sí?
y que estas van a ser tus primeras evidencias. Quedamos que eran 3 temas los que revisamos. ¿Estamos? Cuando ya hayas hecho esto elaborado en tu cuaderno o en hojas blancas o en hojas de blog, las vas a fotografiar o las puedes escanear y las vas a subir a la plataforma de acuerdo a la fecha en la que se estableció en esta misma. La plataforma te dice la fecha y la hora límite de entrega. Por favor, no le entregues posterior a esa fecha, porque si lo haces, solamente va a valer la mitad a alcanzar. Si la actividad valía 10 puntos y si le entregas posterior a la fecha que yo te estoy marcando, solamente va a valer 5 si es que la tienes bien. Entonces, por favor, haz un buen trabajo. Califico limpieza, ortografía, caligrafía y calidad en tu trabajo. Que tengas una bonita tarde y nos vemos muy pronto. Saludos.